Hola, ¿qué tal comunidad del laberinto del horror? Bienvenidos a un nuevo episodio. Quienes trabajan en la calle durante la madrugada conocen una versión de nuestro país que el resto del mundo no alcanza a imaginar. A las 3 o 4 de la mañana, cuando el ruido del tráfico se apaga en las avenidas y las carreteras quedan sumergidas en una penumbra pesada, la rutina de un puesto de comida deja de ser un simple oficio. Se convierte en una guardia solitaria donde la línea de la realidad suele volverse muy delgada. Hoy les comparto 5 testimonios reales enviados por nuestra comunidad desde distintos puntos de la República. No son historias de monstruos ni de apariciones exageradas. Son situaciones anómalas, sucesos sin explicación lógica que dejaron a sus testigos con una duda profunda y un vacío en el estómago. Así que ponte cómodo, apaga las luces y quédate con nosotros hasta el final. Comenzamos con este primer relato. Buenas noches. Te escribo este correo desde la colonia Doctores, aquí en la capital. Llevo casi 7 años atendiendo un puesto nocturno de tacos de suadero y cabeza a unos metros de la avenida Doctor Bertis. Quien trabaja en esa zona de madrugada sabe que la noche tiene un pulso propio. Entre los médicos que salen del turno del hospital, los taxistas y la gente que anda de paso, uno aprende a no hacer preguntas y a concentrarse en la barra. Lo que me ocurrió un jueves de septiembre me cambió por completo. Hasta la fecha no sé cómo explicarlo, pero no he podido volver a trabajar con tranquilidad. Eran las 3:15 de la mañana. Llovía, esa brisna helada que deja el pavimento pareciendo un espejo negro. El tráfico en Vertis había bajado por completo. Solo se escuchaba el zumbido lejano de algún camión por el paso a desnivel. Yo estaba solo, raspando el tronco de picar con la espátula para quitar los restos de carne. De pronto, un hombre se sentó en el banco de plástico del extremo izquierdo de la barra. No escuché sus pasos al llegar, pero eso no me extrañó. Con la lluvia, la gente suele caminar rápido y en silencio. El tipo vestía una chamarra oscura, sencilla, y traía una gorra calada casi hasta las cejas. Lo que me llamó la atención desde el primer segundo fue su postura. Estaba completamente rígido, pegado a la barra de acero inoxidable, con los hombros encogidos y las manos metidas profundamente en las bolsas de la chamarra. Buenas noches, jefe. ¿Qué le sirvo?, le pregunté tomando el cuchillo. El hombre no levantó la mirada. Se le veía el rostro pálido, sudoroso, con una expresión de pánico absoluto, de ese miedo profundo que pone a la gente frenética. Dame 2 de suadero para comer aquí. Dijo. Su voz era apenas un hilo de aire, temblorosa, como si le costara un esfuerzo enorme articular las palabras. Piqué la carne rápido. Acomodé las tortillas dobles sobre el plato, envuelto en una bolsa azul, y se lo puse enfrente. El tipo no tocó la comida. Se le quedó viendo al plato con los ojos muy abiertos, desencajados. Empezó a respirar de forma agitada, ruidosa, llenando los pulmones con dificultad. Yo pensé que le estaba dando un ataque al corazón o que venía huyendo de un asalto en la esquina. ¿Se siente bien, carnal? ¿Quieres un vaso de agua?, le pregunté dejando el machete sobre la madera. El hombre no me respondió a mí. Sin mover la cabeza un solo centímetro, deslizó la mirada lentamente hacia arriba.
no hacia mi cara, sino hacia el espacio vacío que quedaba justo a mi derecha, a la altura de mi hombro. Se le salieron 2 lágrimas de los ojos, de puro terror. Con la mano temblando, sacó de la bolsa de su chamarra su celular. No marcó a nadie. Abrió la aplicación de la cámara. Colocó el teléfono sobre la barra metálica apuntando directamente hacia mí y tomó una foto. Luego, sin probar un solo taco, dejó un billete de 100 pesos sobre el acero. Se levantó del banco torpemente y salió corriendo hacia la avenida, perdiéndose en la penumbra bajo la lluvia. Me quedé parado en medio del puesto, confundido y con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Pensé que el tipo estaba pasando por un episodio severo de paranoia. Agarré el billete de 100 pesos y en ese momento me di cuenta de que el sujeto había dejado su celular olvidado sobre la barra de acero inoxidable. El teléfono tenía la pantalla encendida con la fotografía que acababa de tomar hace 3 segundos. Me acerqué para apagarlo y guardarlo por si regresaba. Ahí vino el detalle que me heló la sangre. En la pantalla del celular se veía la foto de mi puesto de tacos tomada desde el banco donde el sujeto estaba sentado. En la imagen aparecía yo, parado detrás de la barra con mi delantal, pero en la fotografía el espacio a mi lado no estaba vacío. Directamente parado a mi lado derecho, tan cerca de mí que rozaba la manga de mi playera, se veía la silueta de algo grotescamente alto, pálido, inclinado hacia abajo sobre mi cuello. Esa figura no tenía un rostro definido, era una masa de piel seca y pegada a la estructura de la cabeza, con la parte inferior abierta a centímetros de mi oreja, como si llevara horas parado junto a mí, respirándome en el oído mientras yo picaba la carne. La cámara del celular había capturado lo que los ojos humanos no podían ver en la penumbra. El sujeto no estaba aterrorizado de mí, ni venía huyendo de la calle. Se había sentado en mi barra. Había visto a esa entidad parada, pegada a mi espalda durante 10 minutos y no se había atrevido a advertirme por pavor a que esa cosa lo mirara a él. Volteé despacio hacia mi hombro derecho. No vi nada, pero el aire a 10 centímetros de mi piel se sentía denso, pesado, con un olor sutil a humedad de pozo y a carne rancia. No junté las cosas, dejé el gas encendido, dejé el dinero en la caja y me fui caminando a paso rápido hacia la estación de metro más cercana. Nunca regresé a ese punto. La verdad, hasta el día de hoy no sé qué era esa figura, ni cuánto tiempo llevaba parada junto a mí en las madrugadas mientras yo trabajaba solo. Lo único que sé es que la gente que pasa por las calles a esas horas ve cosas sobre nosotros que nosotros jamás llegamos a notar. Buenas noches. Te escribo este relato desde Guadalajara, Jalisco. Me dedico al comercio nocturno desde hace años y atiendo un puesto de tacos de suadero y al pastor por la zona de la Calzada Independencia. Quien trabaja en la banqueta de madrugada aprende a convivir con lo raro, pero hay cosas que simplemente rompen la lógica de la realidad. Esto me pasó a las 2:45 de la mañana. La avenida estaba sola y la neblina ligera del tapatío empezaba a bajar. Llegó un hombre caminando, con ropa de vestir común, saco, corbata, como cualquier empleado que sale tarde de trabajar. Se sentó en el banco del centro. Le pregunté qué le servía,
Me pidió 3 de suadero con todo. Se los puse en su plato de plástico con su bolsa azul. El hombre agarró el primer taco, le echó salsa verde con la cuchara, le puso unas gotitas de limón, le dio una mordida y lo dejó sobre el plato. Hasta ahí todo era una escena cotidiana. El problema empezó cuando me di la media vuelta para acomodar los trapos en la parte baja del carrito. Escuché el sonido suave del plástico del plato moviéndose sobre la barra. Volté por instinto. El hombre estaba haciendo exactamente la misma secuencia de movimientos. Estiró la mano, agarró el primer taco, le echó salsa, le puso limón, le dio una mordida y lo dejó en el plato. Miré su plato con atención. Los 3 tacos estaban completos, intactos, sin ninguna marca de dientes ni rastro de salsa. Pensé que el cansancio me estaba haciendo ver borroso. Me le quedé viendo de frente mientras fingía sacar la barra. El tipo volvió a hacer exactamente lo mismo. Estiró la mano de forma fluida, agarró el taco, inclinó la cuchara, pero las gotas de salsa no caían sobre la carne. Se desvanecían a 1 centímetro de tocar la tortilla. Se llevó el taco a la boca, masticó con naturalidad, tragó y al bajar la mano, el taco volvía a estar completo sobre el plástico, seco y sin limón. Lo estuvo haciendo durante 4 minutos seguidos, exactamente los mismos movimientos, el mismo pestañeo, el mismo ángulo de la cabeza. No era transparente, se veía denso, proyectaba sombra e incluso olía a loción barata y a humo de cigarro. De golpe, el sujeto se detuvo a la mitad del movimiento, con la mano suspendida en el aire. Dejó el taco en el plato, se puso de pie, sacó un billete de 50 pesos de su pantalón y lo puso sobre la barra. No me miró a los ojos. Dio la vuelta y empezó a caminar hacia la esquina. Caminaba con paso normal, pero no se escuchaba el choque de sus zapatos sobre el cemento. Cuando junté el billete, descubrí que era dinero real. Miré el plato. Los 3 tacos seguían ahí, pero la carne estaba fría, como si llevara 3 días guardada en un congelador, cubierta de una capa fina de grasa endurecida. Salí a la banqueta para ver hacia dónde se había ido. El tipo llegó a la esquina, se paró frente a la pared ciega de un local comercial cerrado y se quedó ahí parado, dándole la cara al muro de concreto, a 10 centímetros de la pared, completamente estático en medio de la oscuridad. Me dio un temor tan profundo que ni siquiera recogí la mercancía. Dejé las luces encendidas, bajé la lona y me fui a mi casa. Al día siguiente el puesto amaneció intacto. La verdad, hasta la fecha no sé qué presencié esa noche. No sé si era una persona pasando por una alteración mental, si era un fallo en el entorno o qué clase de anomalía estuvo sentada en mi barra. Pero jamás volví a trabajar hasta la madrugada. Muchas gracias por escucharme y un saludo para el canal. Y con esta historia llegamos al tercer relato. ¿Qué tal? Un saludo para la comunidad. Lo que voy a contar ocurrió hace 3 años en Toluca y es la primera vez que lo pongo por escrito, porque durante mucho tiempo intenté convencerme a mí mismo de que todo había sido producto del cansancio y del frío gélido de esa ciudad. Un compañero y yo atendemos un puesto de tacos de canasta por la zona industrial de Toluca.
Nos organizamos de una forma constante. Yo me adelanto a las 3:15 de la mañana, a la esquina donde nos ponemos para bajar la estructura de metal de la camioneta, y él llega a las 3:30 en su auto para ayudarme a acomodar las canastas pesadas antes de que salgan los obreros del primer turno. Una madrugada de lluvia intensa y neblina cerrada, yo ya estaba en el punto armando los tubos de la lona. Daban las 3:35 de la mañana y mi compañero no aparecía. Saqué el celular de la bolsa de mi chamarra para marcarle y saber si se había quedado dormido. En ese preciso instante, vi a través de la cortina de agua que el coche de mi compañero, un auto compacto blanco con un golpe visible en la puerta del copiloto, venía doblando la esquina. Se orilló a 10 metros de mi puesto, con las luces altas encendidas y el motor marchando a ralentí. El celular me entró en llamada. Era él. Contesté de inmediato. ¿Qué onda? Ya vi que te estacionaste. Pensaba que te habías quedado dormido, le dije. La voz de mi compañero sonó por el auricular. Sin embargo, se escuchaba con bastante interferencia, lejana, con el ruido característico del tráfico pesado de fondo. Oye, perdón, voy bastante retrasado. Se atascó un camión de carga en la avenida principal y no hay paso. Yo creo que me hago como media hora todavía. Me quedé confundido, mirando el carro blanco estacionado a unos metros de mí. No juegues. Si estás parado ahí enfrente de la bodega, te estoy viendo el carro encendido. A través del parabrisas mojado, iluminado por el tono amarillo de la lámpara de la calle, vi la silueta de mi compañero. Estaba sentado en el asiento del conductor, con la mano izquierda apoyada sobre el volante y el celular pegado a la oreja derecha. Lo vi mover los labios al mismo tiempo que escuchaba su voz salir por el altavoz de mi teléfono. ¿Cuál carro? Si apenas voy pasando el distribuidor vial, no estés jugando que vengo bastante presionado por el tráfico. Se me erizaron los vellos de los brazos, se me cortó la respiración. Caminé 2 pasos hacia el auto blanco sin despegar el celular de mi oído. La persona en el asiento del conductor giró la cabeza muy despacio hacia mí. Era físicamente mi compañero, la misma cara, la misma gorra oscura, la misma chamarra azul. Me miró directamente a los ojos desde el interior del vehículo, pero su mirada no tenía ningún tipo de expresión. Estaba completamente vacía, neutra, como si fuera una figura de cera moldeada con sus facciones. Por el altavoz del celular, la voz de mi compañero real seguía hablando, renegando del tráfico del distribuidor. Mientras escuchaba su voz real en mi oído, la figura dentro del coche abrió la boca y pronunció exactamente las mismas palabras, pero sin emitir ningún sonido detrás del cristal del auto. Colgué la llamada de golpe. Me eché hacia atrás tropezándome con una de las canastas vacías. En ese segundo, una camioneta de flete pasó echando agua por el carril central, tapándome la vista del auto blanco durante apenas 2 segundos. Cuando la camioneta terminó de pasar, el vehículo ya no estaba en la acera. La calle estaba vacía y el pavimento donde había estado estacionado estaba seco, como si algún auto hubiera cubierto la lluvia en ese punto. 20 minutos después llegó mi compañero real, despeinado, quejándose del caos vial. Le temblaron las manos cuando me vio el rostro pálido y desencajado. Nunca le conté lo que vi esa madrugada.
Hasta la fecha, no sé si lo que se estacionó en la acera era una distorsión, una réplica o qué clase de evento ocurrió ahí. Pero cada vez que me habla por el teléfono antes de llegar a un lugar, no puedo evitar sentir un temor enorme antes de contestar. Muchas gracias por leerme. Si las historias que llevamos hasta este punto te están haciendo mirar hacia los rincones más oscuros de tu habitación, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Queremos saber cuál de estas experiencias te ha parecido más inquietante. Recuerda compartir este episodio con tus amigos o familiares que disfrutan del suspenso real. Vamos con nuestro siguiente relato de esta noche. Hola Iván, te escribo desde León, Guanajuato, para compartir una vivencia que tuve hace un par de años mientras trabajaba en un establecimiento nocturno de comida cerca de la zona de bulevares y bodegas. Es un área de la ciudad que de madrugada se vuelve sumamente pesada, rodeada de muros altos de concreto, pasillos desiertos y el eco distante de una carretera. El local donde laboraba era un espacio reducido, enfocado principalmente en la venta de tacos de cabeza y vapor para choferes y trabajadores del turno. Yo me encargaba del turno de cierre, el cual terminaba alrededor de las 3:30 de la mañana. Mi trabajo, al final de la jornada, consistía en desinfectar la barra principal, una estructura grande de acero inoxidable montada sobre un murete del tabique. Ocurrió una madrugada de noviembre. El lugar ya estaba cerrado con la cortina de fierro abajo. Solamente quedaba encendida una lámpara de tubo en el techo de la cocina. Yo estaba solo, pasando el trapo húmedo sobre la superficie del acero inoxidable. De pronto, sentí un cosquilleo en las palmas de las manos. No era una corriente eléctrica ni un fallo en la instalación. Era una vibración física que venía desde el interior de la barra de metal. Un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera dando toques ligeros con la yema de un dedo desde la parte interna de la lámina de acero. Me detuve. La barra está sellada sobre la base de tabique. No hay ningún espacio hueco por dentro, ni tuberías que pasen por esa estructura particular. Acerqué la cara al metal para revisar que se trataba de algún insecto o alguna falla en el ensamble. Fue entonces cuando escuché el sonido saliendo del metal. No fue un ruido estruendoso, fue un murmullo plano, extremadamente claro, emitido desde la propia lámina de acero. La voz no tenía un tono agudo ni grave. Era un sonido neutro que comenzó a articular palabras pausadas. Lo que me congeló la sangre no fue el hecho de que la barra estuviera emitiendo voz, sino el contenido de lo que decía. La voz comenzó a recitar detalles minuciosos de mi vida privada. Mencionó un evento de mi infancia en el patio de la casa de mis padres. Un accidente menor que nunca le conté a nadie y que tenía completamente olvidado. Mencionó el nombre de un compañero de la primaria con el que no hablaba hacía más de 20 años. Y continuó describiendo con precisión la ropa que yo traía puesta debajo del delantal de trabajo esa misma noche. No había ningún tono amenazante en la voz. No me estaba insultando ni intentando asustar. Simplemente estaba enumerando datos reales de mi persona, uno por uno,
con la frialdad de un archivo de registro. Se me aflojaron las piernas. El trapo húmedo se me cayó de la mano sobre el piso. Pegué la mano a la barra para intentar comprender de dónde venía esa resonancia. El metal no estaba caliente, pero al contacto con mi piel sentí cómo la vibración se extendía por mi brazo, provocándome una náusea violenta que me obligó a dar 3 pasos hacia atrás. La voz continuó hablando desde la lámina de acero, continuando con la lista de datos en medio del silencio del local cerrado. No terminé de lavar la barra, no apagué la lámpara del techo, abrí la puerta de escape de la cortina de fierro, salí a la calle, le pasé el candado por fuera y me fui caminando a velocidad rápida hacia la avenida principal. Renuncié al trabajo al día siguiente por teléfono, inventando un problema familiar. Le pedí a un conocido que fuera a recoger mi pago del fin de semana. Hasta el día de hoy me pregunto qué era lo que estaba atrapado o integrado a esa barra de metal y cómo es posible que algo sin vida conociera aspectos de mí que ni yo mismo recordaba con claridad. Este siguiente relato nos lo envían directamente del centro histórico de la ciudad de Puebla. Hola Iván, un saludo para ti y para la audiencia del Laberinto del Horror. Decidí redactar este testimonio porque es algo que presencié junto a un compañero de trabajo en un negocio del centro histórico de la ciudad de Puebla, muy cerca de la zona de los portales. Los inmuebles de esa zona de Puebla son edificaciones coloniales antiquísimas, casonas del siglo XVIII con muros gruesos de cantera, techos de vigas y pisos de madera que crujen con los cambios de temperatura. El local donde trabajábamos era una taquería que daba servicio hasta altas horas de la madrugada, atendiendo principalmente a la gente que salía de los bares o a los trabajadores nocturnos del cuadro central. Durante semanas notamos la presencia de un cliente recurrente. Era un hombre de estatura mediana que llegaba siempre a las 4 de la madrugada. Estaba en silencio. Caminaba hacia la mesa del fondo, un rincón algo oscuro pegado a una columna de piedra, y se sentaba a esperar. Al principio no le prestábamos atención. Pensábamos que era un vecino del rumbo o alguien que esperaba a que abrieran el transporte público. El sujeto nunca pedía nada del menú, nunca se acercaba al mostrador y permanecía sentado en esa mesa exactamente hasta las 4:30 de la mañana, momento en el que se levantaba y salía hacia la calle. La anomalía ocurrió una noche de octubre particularmente fría. El local estaba completamente vacío. Mi compañero estaba ocupado en la cocina preparando los insumos para la mañana y yo estaba en la barra. El hombre del fondo llegó a su hora habitual y se acomodó en la silla de la esquina. Decidí acercarme para ofrecerle un vaso de agua o preguntarle si esperaba a alguien, más por cortesía que por molestia. Agarré una jarra, serví un vaso y caminé por el pasillo de madera hacia la mesa del fondo. Conforme me fui acercando, empecé a notar pequeños detalles que la distancia y la penumbra del rincón habían ocultado durante semanas. El primer detalle fue su postura. El hombre estaba sentado con la espalda completamente recta, pegada al respaldo, pero sus pies no tocaban el suelo. Sus zapatos estaban suspendidos a 2 centímetros de la duela de madera,
flotando en el aire sin realizar el menor movimiento de balanceo. El segundo detalle fue el que me hizo detener el paso a 3 metros de la mesa. La luz de la lámpara de pared daba de lleno sobre la parte lateral de su rostro. Al mirarlo de frente, me di cuenta de que las facciones de su cara no eran fijas. No era una sombra ni una alucinación óptica. La piel de su rostro se movía de forma lenta, continua, como si las capas de la cara se estuvieran reacomodando constantemente. En cuestión de segundos, la forma de su nariz cambiaba de una nariz ancha a una delgada. El tono de su piel pasaba de un matiz moreno a uno pálido, y la estructura de su mandíbula se modificaba sin parar. Aquella figura estaba recomponiendo su rostro, utilizando las facciones de las distintas personas que habían estado sentadas en la misma mesa a lo largo de la semana. Vi pasar por su cara la forma de los ojos de un cliente que atendí la noche anterior, seguida por la boca de una mujer que había cenado ahí 2 días atrás. ¿Era esa cosa una masa biológica o algún reflejo que intentaba construir una identidad humana, reuniendo los fragmentos de todos los que pasaban por el local? Me quedé paralizado a la mitad del pasillo, sosteniendo el vaso de agua. La figura detuvo la reconstrucción de su rostro por un segundo. Se le formó un par de ojos de diferente color y tamaño, y deslizó la mirada lentamente hacia donde yo estaba parado. No hizo ningún gesto de agresión, ni emitió sonido alguno. Simplemente me sostuvo la mirada con esa cara en movimiento. Retrocedí despacio sin darle la espalda, hasta regresar a la barra de la cocina. Le hice una señal a mi compañero para que mirara hacia la esquina. Cuando él se asomó por la barra, la silla de la mesa del fondo estaba vacía. La puerta de la entrada no había sonado en ningún momento. Dejamos el trabajo en ese local a las pocas semanas. Hasta hoy en día sigo preguntándome qué fue lo que vimos. 5 testimonios que nos demuestran que la noche en nuestro país guarda eventos que escapan a nuestro entendimiento. ¿Cuál de estas experiencias te dejó pensando más? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si tú has presenciado un evento anómalo en tu trabajo, en la calle o en tu hogar que no encuentras cómo explicar, envíalo a nuestro correo oficial para compartirlo con la comunidad. Comparte este contenido con quienes disfrutan del suspenso y el misterio real. Mi nombre es Iván. Esto fue El Laberinto del Horror. Y recuerden, cuando caminen de noche por la ciudad, presten atención a los pequeños detalles de su entorno. Que tengan muy buenas noches.